Buenos días, buenas tardes o buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, continuando con los estudios de nuestra lección de escuela sabática, la cual está basada en símbolos y profecías del Antiguo Testamento, que nos hablan acerca de nuestro Señor Jesús, el día de hoy tenemos el desarrollo de un interesante e ilustrativo tema, que nos hablará en primer lugar acerca del príncipe de los ejércitos de Jehová, un personaje que encontramos en distintos relatos del Antiguo Testamento, y que nos aluden a nuestro Señor Jesús. Y en segundo lugar se nos hablará acerca de la promesa de la venida de un hijo del rey David, un hijo o simiente, se nos dice, que construiría un templo para Dios, o más precisamente, un reino para Dios, y que sería establecido como rey de un reino que duraría para siempre. A este buen reino pertenecerán los santos de Dios, es decir, todos aquellos que alcancen la salvación. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos y amigos. Bendito y bondadoso Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por tus bondades y por tus bendiciones, y también por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra, y especialmente este interesante relato que nos habla acerca del príncipe de los príncipes, tomado Hijo Cristo Jesús. Te suplicamos en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu, para que nos conduzca en este estudio y nos enseñe el mensaje que tú nos quieres mostrar, ya que nosotros también queremos formar parte de aquel reino eterno que estás pronto por establecer. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, nuestra lección lleva por título Capitán y Rey Espiritual. Un título muy ilustrativo del contenido de la presente lección, pues quiere mostrarnos en el príncipe o capitán de los ejércitos de Jehová al Señor Jesús como aquel líder de los ángeles de Dios que está presto a ayudarnos para conseguir nuestra victoria sobre el mal en nuestro camino a la Canaán celestial. Príncipe que en breve tiempo será investido como rey de un reino de justos y santos que no será destruido, pues permanecerá para siempre. Dicho reino estará conformado por todos aquellos que crean y alcancen la salvación. Como texto de introducción, tenemos un interesante fragmento de la página 759 del libro El deseado de todas las gentes, en donde Ellen White nos dice que el Señor Jesús, antes de dejar a sus discípulos, les presentó la naturaleza espiritual de su buen reino, el cual sería diferente a la naturaleza de los reinos de este mundo, y también les explicó todo lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca de él, por lo que les instó a estudiar las Escrituras con diligencia, para que comprobaran por ellos mismos el cumplimiento de las Escrituras en él, es decir, en Cristo. Y esta recomendación es válida para nosotros hoy, que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. Después que los israelitas cruzaron el Jordán, ¿quién se le apareció a Josué cerca de Jericó? ¿Y qué le preguntó Josué? La Escritura nos dice que después que los israelitas cruzaron el Jordán y se establecieron cerca de la ciudad fortaleza de Jericó, Josué, su líder en la tierra de Canaán, salió del campamento muy de mañana para meditar y planificar la toma de esta imponente ciudad, cuando de pronto se le apareció un impresionante guerrero completamente equipado para la batalla y con la espada desenvainada, listo para luchar, por lo que Josué, sorprendido, pero dueño de sí mismo, se acercó a este misterioso guerrero y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Así está escrito en Josué 5:13. En realidad, Josué necesitaba planificar cómo podría tomar esta imponente ciudad fortaleza de Jericó, por lo que muy de mañana salió a meditar y también a orar para pedir ayuda a Dios,
pues esta empresa era muy difícil y complicada, y solamente con la asistencia de Dios él podía capturar esta imponente ciudad. Y fue allí cuando se le apareció este impresionante y misterioso guerrero, que como veremos más adelante, no era ni más ni menos que nuestro Señor Jesús, pero en la persona del príncipe de los ejércitos de Jehová. Al respecto, Ellen White nos dice que si los ojos de Josué hubiesen sido abiertos, él hubiera visto a muchos aguerridos ángeles del Señor acampando alrededor del pueblo de Israel, para ayudarles en esta difícil campaña militar. Esta legión de ángeles había venido para combatir en favor del pueblo de Dios, y estaban bajo el mando de aquel misterioso guerrero, el capitán de las huestes del Señor. En realidad, no fue Israel, sino este misterioso guerrero el que tomó la ciudad de Jericó, pero Israel tenía que desempeñar su parte para poner de manifiesto la fe que tenía en el capitán de su salvación. Así está escrito en la página 162 del libro Hijos e Hijas de Dios. Y así también debe ser con nosotros, pues debemos creer que el capitán de las huestes del Señor nos ayudará en nuestra lucha contra las huestes espirituales de maldad en nuestro camino a la Canaán celestial. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué hizo Josué inmediatamente cuando supo quién era? Y según el espíritu de profecía, ¿quién era este capitán? De acuerdo a la escritura se nos dice que cuando Josué entendió que aquel imponente guerrero que tenía ante sí era el príncipe de los ejércitos de Jehová, entonces él, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo de manera humilde: ¿qué dice mi señor a su siervo? Así está escrito en Josué 5:14. Pero entonces este imponente guerrero le ordenó: quita tus zapatos de tus pies, pues el lugar en donde estás es santo. Era una orden muy similar a la recibida por Moisés cuando se acercó a la zarza ardiente allá en el monte de Dios. Y Josué, recordando esta experiencia de Moisés, entendió que se trataba de Dios, que se le presentaba en la persona del príncipe de los ejércitos de Jehová y que había venido para luchar a favor de su pueblo, Israel. Y es justamente por esta comprensión que Josué se postró sobre su rostro y le adoró. Ahora se nos pregunta, según el espíritu de profecía, ¿quién era este capitán de las huestes del Señor? Bien, según el espíritu de profecía, este impresionante guerrero que se presentó ante Josué con la espada desenvainada era ni más ni menos que nuestro Señor Jesús, solo que bajo la identidad del príncipe de los ejércitos de Dios. Así está escrito en la página 464 del libro Patriarcas y Profetas. En realidad, hermanos, el Señor Jesús no vino a la tierra recién en Belén, naciendo como un bebé, sino que Él vino mucho antes, pero bajo la identidad de otra persona, que en este caso era el príncipe de los ejércitos de Dios, aunque también en otros relatos lo vemos identificarse como el ángel de Jehová. Pero entendemos que se trata del Señor Jesús, pues en primer lugar, el Señor Jesús es Dios y por tanto es eterno. Y en segundo lugar, porque el Señor Jesús siempre ha estado junto a su pueblo. Es por eso que bajo la persona del capitán o príncipe de los ejércitos de Dios, Cristo estaba presente junto a su pueblo y en este caso concreto ante Josué. Bien, dicho esto, pasemos a desarrollar nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué deseo comenzó a crecer en el corazón y la mente de David cuando la nación se liberó de las amenazas y el acoso del enemigo? Y conociendo su intención, ¿qué mensaje le dio el Señor? Bien, luego que la nación de Israel había alcanzado a liberarse de todos sus enemigos y gozaba de paz y prosperidad bajo el liderazgo del rey David, en la mente de este siervo del Señor comenzó a crecer el deseo de edificar un hermoso y suntuoso templo dedicado a Dios, a manera de santuario, pero hecho con materiales nobles y exquisitos. Un templo que fuese digno del aprecio de la nación de Israel por Jehová su Dios, pues David consideraba que no era justo
que él viviese en un hermoso y suntuoso palacio, y la casa de Dios fuese solo una tiendita de telas o de cortinas de lino. Es por eso que el rey David llamó al profeta Natán y le comunicó su deseo de construir un magnífico templo para Dios, que expresara el aprecio de la nación de Israel al Señor su Dios y su deseo de honrarlo. Y el profeta Natán, alborozado por esta idea, aprobó el plan del rey y le dijo: todo lo que esté en tu corazón, hazlo, porque Dios está contigo. Esto lo dijo Natán sin consultarlo previamente a Dios, por lo que Dios se revelaría a su profeta y le hablaría, enviándole un mensaje para el rey David, mensaje que sería contrario a los planes que tenía el rey. Tenemos una subpregunta que dice: conociendo su intención, ¿qué mensaje le dio el Señor? Bien, Dios, conociendo la intención del rey David, le envió un mensaje por medio del profeta Natán, en el cual Dios mostraba a David que nunca había tenido el propósito de pedir a alguno de los jueces, gobernantes o reyes de las tribus de Israel que le construyeran una casa o un templo, modificando así el tabernáculo que construyó Moisés, pues Dios siempre había estado junto a su pueblo, aún habitando en un tabernáculo de cortinas, por lo que no existía la necesidad de tener un templo suntuoso al estilo de las demás naciones. En realidad, hermanos, el santuario que los israelitas tenían en Gaabá, que era de telas o de cortinas, era en realidad el que Dios les había dado por medio de Moisés, para que ellos conocieran el plan de salvación. Pero David quería modificar este modelo en miniatura del santuario celestial y del plan de salvación, construyendo un templo nuevo, esto sin entenderlo, por lo que Dios le envió un mensaje por medio del profeta Natán para evitar esto, ya que David estaba resuelto a edificar un nuevo templo o un nuevo santuario, y ya tenía acumulado todos los materiales necesarios. Así lo encontramos escrito en 1 de Crónicas 28:2. Recordemos, hermanos, que en el santuario que Moisés construyó, siguiendo las órdenes de Dios, estaba ilustrado el plan de salvación, por lo que modificarlo, como quería hacer David, implicaría borrar de la vista del pueblo hebreo todo este plan divino. En este sentido, David estaba cometiendo un error, y Natán también, al apoyarlo. Es por eso que Dios, para impedir esto, envió con el profeta Natán un mensaje al rey David, en donde se corregirían todas estas intenciones. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué maravillosas experiencias le recordó el Señor a David por medio del profeta Natán? Bien, en el mensaje que el Señor de los cielos envió al rey David por medio del profeta Natán, él le hacía recordar cómo fue conocido y puesto en el principado de Israel. El mensaje decía así: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he puesto a tus enemigos a tus pies, engrandeciendo tu nombre como el nombre de los grandes reyes que hay en la tierra. Pues, hermanos, David, antes de ser llamado por Dios para conducir a Israel, había sido un simple pastorcito que cuidaba de las ovejas de su padre. Sin embargo, Dios lo escogió para ser el pastor de Israel, y lo convirtió en un gran rey. Como los grandes reyes de la tierra. Así está escrito en 2 de Samuel capítulo 7, versos 8 y 9. Esto es lo que Dios quería hacerle recordar a David por medio de su profeta, para que él entendiera que todo este tiempo Dios había estado junto a él, acompañándolo, cuidándolo, conduciéndolo y haciéndole prosperar a él y a la nación de Israel. Y era justamente por eso que gozaban de toda esa paz y prosperidad, pues Dios los acompañaba y bendecía. El rey David debía tener en cuenta esto, pues lo importante para él y para su pueblo era reconocer que contaban con la protección y bendición de Dios.
por lo que debían consagrar sus vidas al dueño de todas las bendiciones, es decir, a Dios. Bueno, dicho esto, sigamos desarrollando las siguientes preguntas de esta interesante y valiosa lección. Pregunta número 5. En este punto, ¿qué promesas hizo el Señor para bendecir a su pueblo? ¿Y quién construirá verdaderamente una casa o un reino para Dios? Bien, continuando con el mensaje que envió Dios al rey David por medio del profeta Natán, vemos que Dios les declaró un conjunto de promesas, tanto para el rey como para la nación de Israel. Promesas que están escritas en 2 de Samuel 7, versos 10 y 11, y que nosotros podemos resumir así. En primer lugar, Dios prometía que establecería a su pueblo en una tierra de donde no serían removidos, y que estarían libres de enemigos que los afligieran. Y en segundo lugar, Dios prometió que él mismo le construiría una casa al rey David. Todo esto eran interesantes declaraciones que Dios hacía a su siervo David, y que hoy nos llaman la atención, sobre todo teniendo en cuenta que la nación de Israel ya estaba establecida en un buen lugar, la tierra de Canaán, gozando de paz y prosperidad, pues habían vencido a sus enemigos, y además el rey David ya poseía como casa un suntuoso palacio, digno de un gran rey, por lo que aparentemente no tenía necesidad de una nueva casa, por lo que entonces nos preguntamos por qué Dios dijo que daría un lugar a Israel, un lugar de donde no sería removido, y que no tendría enemigos, y que también al rey David le construiría una casa. Entonces vemos que evidentemente estas promesas no se referían a la vida que Israel ya gozaba en el mundo, sino que se referían a la patria eterna, a la patria celestial, o a la vida en la tierra nueva, en donde el pueblo de Dios gozaría de eterna paz, de eterna tranquilidad y de eterno gozo, sin enemigos, pues el pecado y el autor del pecado ya no existirían, pues habrían desaparecido. Y también Dios daría a sus hijos o a su pueblo bellas mansiones en la Jerusalén celestial. Este era el mensaje que Dios quería transmitir al rey David por medio del profeta Natán, pero creemos que David no entendió esto. Es por eso que el Señor Jesús tuvo que repetir esta misma promesa a sus apóstoles en San Juan 14, versos 2 y 3, diciéndoles que en la casa de su Padre, es decir, en la Jerusalén celestial, habían muchas moradas preparadas para sus seguidores. Y creemos que es en torno a esto que Dios hacía estas promesas al rey David. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Quién iba a construir una casa para el Señor después de la muerte de David? Y si bien la profecía se refería principalmente a Salomón, ¿quién era el descendiente de David cuyo reino duraría para siempre? Bueno, dado que el rey David mantenía sus intenciones de construir un suntuoso templo para Dios y ya contaba con todos los materiales necesarios para hacerlo, tal como lo registra Primera de Crónicas 28:2, el Señor permitió que David continuara con su idea de construirle un templo. Sin embargo, Dios declaró a David que él no lo construiría, sino que sería un descendiente de él o un hijo suyo quien se encargaría de construir dicho templo. Recordemos algo importante, hermanos, que Dios no obliga a nadie a seguirle u obedecerle, sino que esto es parte de nuestra libre elección o decisión, según el entendimiento o la luz que tengamos. Y David quería resueltamente construir un templo para Dios, y el Señor no impidió que él albergara esta idea o esta intención. Sin embargo, también debemos considerar que Dios, a partir de las decisiones humanas, debe hilar finamente para encauzar nuestras decisiones dentro de sus planes o propósitos para alcanzar la salvación tanto de su pueblo como del mundo entero. Es por eso que Dios permitió que se le construyera un templo, a pesar de que Dios dijo que Él sería quien nos construiría una casa. Tenemos una subpregunta que dice, si bien la profecía se refería principalmente a Salomón,
¿quién era el descendiente de David cuyo reino duraría para siempre? Bien, David entendió que sería uno de sus hijos quien se encargaría de construir un templo para Dios, y así se lo comunicó a su hijo Salomón, príncipe que tomaría su lugar como rey de Israel. Y Salomón realmente se encargó de edificar un templo para Dios en Jerusalén. Sin embargo, de acuerdo a la profecía que Dios declaró al profeta Natán, Salomón no se ajustaba exactamente al constructor de este templo del cual Dios habló a David. Pues, aunque Salomón construyó el suntuoso templo de Jerusalén, sin embargo, su reino no duró para siempre, pues cuando Salomón murió, el reino de Israel se dividió y luego desapareció. Y la profecía decía que el que construiría el templo tendría el reino o el reinado eternamente. Así está escrito en 2 Samuel 7, versos 12 y 13, señalando claramente que habría un hijo o un descendiente de David que edificaría casa a Dios, y este hijo sería afirmado para siempre en el trono de Israel. Y esto no se cumplió con Salomón, pues aunque Salomón construyó el templo de Jerusalén, valga la redundancia, pues ya lo hemos reiterado, sin embargo él murió, y con él el reino se deshizo. Entonces nos preguntamos, ¿quién es este descendiente de David que sí cumple exactamente esta profecía? Bueno, el descendiente de David que sí cumple exactamente esta profecía es Cristo Jesús. Así es escrito en Lucas 1, versos 32 y 33, que nos dice del niño Jesús, que sería grande y sería llamado Hijo del Altísimo, y que el Señor Dios le daría el trono de David su padre, y que reinaría para siempre sobre la casa de Jacob, pues su reino no tendría fin. Así es, hermanos, es Cristo Jesús quien cumple exactamente esta profecía que declaró el profeta Natán al rey David. Y además, Cristo está actualmente construyendo un templo para Dios con piedras vivas. Así lo vemos escrito en Efesios 2, versos 20 y 21. Es Cristo, apreciados hermanos, quien tendrá el principado o el reino por la eternidad. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Cuánto duraría el reinado del verdadero descendiente de David? ¿Y a quién se refiere realmente esta gran profecía? Bien, según la palabra profética, el reinado del verdadero príncipe de Jehová, aquel que según lo declaró Natán a David, sería de su linaje, duraría para siempre, pues su reino sería un reino eterno. Y así también lo profetizaron otros siervos de Dios, como Jacob, quien señaló que no sería quitado el cetro de Judá hasta que viniera Shilo, el pacificador, o Daniel al decir que aquel hijo de hombre que veía en visión recibiría la gloria, la honra y un señorío eterno, y que todos los pueblos le servirían. También Jeremías nos habla de un reino de justicia, del renuevo de Dios. Y como señalamos antes, todas estas declaraciones no se ajustaban a Salomón, el hijo de David, sino que en realidad se ajustaban exactamente a Cristo Jesús, quien en el futuro cercano recibirá un reino de parte de Dios, un reino de justicia y de santidad que durará eternamente. A este buen reino estamos invitados a formar parte, pues será un reino en donde realmente podremos ser felices, viviendo una vida de abundancia, libres de pecado. Y con fe en Cristo Jesús seguramente lo lograremos. Perseveremos entonces, hermanos, en la fe que hemos conocido, aún a pesar de las dificultades y sufrimientos, pues nos espera un hermoso reino con bellas mansiones para nosotros que Dios ha construido. Este es mi deseo para mí y para todos vosotros, que el Señor nos guarde. Amén.